Son algunas de las preguntas cuya respuesta vamos a buscar en la voz de nuestro invitado de esta noche. Profesor Gutiérrez, antes nos decía que el hecho de que estén al mismo nivel el incidente de Fukushima y de Chernóbil no significa que sean incidentes equiparables. ¿Por qué? Simplemente lo que significa es que la población está afectada, puede llegar a estar muy afectada, y lo que hay que hacer es evacuar una zona bastante amplia. En este caso ya se está pensando en ampliar de 20 a 40 kilómetros de radio de la central, y significa que hay que tomar medidas preventivas para proteger a la población, medidas inmediatas. ¿Y esto es mucho menos de lo que pasó en Chernóbil, solo un poco menos, o está cerca de ser lo que pasó en Chernóbil? Hay un problema en Fukushima que quizás agrava lo de Chernóbil, o se hace más grave que lo de Chernóbil, y es que no hay un solo reactor implicado. Hay por lo menos 3 muy dañados y un cuarto que está en una situación muy precaria, mientras que en Chernóbil no fue más que 1. Sin embargo, la cantidad de radiación que en Chernóbil se inyectó en la atmósfera fue muchísimo mayor, por lo menos hasta lo que ahora nos han indicado. Mientras que en Chernóbil en 10 días pues andaban por del orden del hexabequerelio, es decir, 12 hexabequerelios en 10 días, eso significa un 1 seguido de 18 ceros. En este momento en Chernóbil hablan de decenas de miles de terabequerelios, es decir, 1000 veces menos. Y llevamos un mes. Es decir, que los niveles no son equiparables, pero sí, en estos momentos ya la población está en grave riesgo. Cuéntenos, desde el punto de vista técnico, ¿es necesario esperar a que pase un mes para establecer que ese es un incidente de nivel 7, o en pocos días eso se podría haber sabido? Bueno, los que dijimos que era un accidente bastante más grave de lo que era, yo lo dije en este mismo programa, fuimos muy criticados. Entonces, las explosiones que se vieron en aquellos momentos daban idea de lo que había sido el accidente, mucho más grave de lo que los japoneses mantenían, que era un nivel 5. Bien es verdad que hasta ahora ellos siguen manteniendo un nivel más bajo del 7 para cada uno de los reactores. Lo que tengo entendido es que hoy lo que han hecho las autoridades japonesas es unir los 3 accidentes, los 3 reactores, en uno solo y subir el nivel, porque cada uno evidentemente ha emitido menos radiación a la atmósfera. Tal y como están las cosas ahora, ha pasado ya un mes, desde su punto de vista, ¿considera que se ha hecho todo lo que se podía hacer por estabilizar la central? ¿O se podía haber hecho mucho más? Pues la verdad es que no tengo una respuesta. ¿No han dado datos suficientes como para saber eso? No han dado datos suficientes como para saberlo. Lo que es evidente es que se han encontrado con dificultades que no pensaban que las hubiera. Desde el primer momento dijeron que no había daño en las vasijas de los reactores, cuando la Organización Internacional de la Energía Atómica sí que hablaba de daño, por lo menos en un par de ellos, y yo creo que pensaron que podrían atajar el problema en cuestión de días. Posiblemente las piscinas del material, del combustible gastado, estén más dañadas de lo que también pensaban, y el hecho de que hayan estado inyectando nitrógeno en los reactores, en algunos de los reactores, indica que ha habido fusión, y que ahí la única posibilidad ya que queda es de inyectar un gas para evitar que el hidrógeno, esta vez el hidrógeno viene de la oxidación del circonio, vuelva a producir una explosión y a agravar aún más el accidente. Bueno, por lo que parece, ya hace bastantes días que se han producido escapes de agua radiactiva al mar, en las cercanías al mar que rodea a Fukushima. ¿Ese agua que está contaminada, permanecerá contaminada durante mucho tiempo, o el hecho de que se pueda mezclar con el resto del agua del mar hará que desaparezcan sus efectos negativos? Los niveles de radiación pues hay que medirlos evidentemente en cuanto a volumen. Los niveles de radiación en cuanto a volumen de aire o de agua contaminada. En el momento de que el agua va al mar, eso se diluye. Las corrientes, ¿dónde lo lleven las corrientes? Eso ya será cuestión de los expertos en ese tipo de, como igual que la atmósfera, es cuestión de meteorólogos, es cuestión de expertos que puedan... Debemos suponer que teóricamente eso podría ser un problema serio en el principio, pero una vez que eso se va mezclando con el agua del mar, teóricamente desaparecería o iría desapareciendo del peligro. Eso si no entra dentro de la cadena alimentaria. Ya. Pero evidentemente el principio es entrar en la cadena alimentaria a grandes dosis, en las cercanías de la central. Y esa cadena alimentaria se va alimentando y va emigrando
y los peces aparecerán con el tiempo en algún otro lugar distante miles de kilómetros. Y en el caso de la Tierra, digamos en un radio de unos cuantos kilómetros alrededor de la central nuclear, ¿para el futuro se puede dar por hecho que allí no se va a poder cultivar, que no se va a poder hacer nada? Pues dependerá mucho de cuáles sean los niveles reales de radiación y los materiales que hayan caído en los alrededores de la central. Han tenido mucha suerte porque en los primeros momentos, cuando más, aunque ahora también ha habido inyecciones, evidentemente en los últimos días ha habido más inyecciones de material radiactivo en la atmósfera, pero los primeros días el viento soplaba dirección Pacífico y entonces se han librado bastante de que la Tierra se contaminara. Pero el hecho también de que aumente el radio de evacuación indica claramente que la Tierra se está contaminando en un radio bastante grande. Bueno, así alguno de los miembros de la mesa quiere preguntar al profesor. Sobre esto parece que todos quieren preguntar. Bueno, pues vamos. La experiencia que tenemos aquí en España de contaminación así, digamos, por radiación o por elemento nuclear, entre otras, pero quizás la más llamativa fue precisamente lo de Palomares, cuando cayeron aquellas bombas. Han pasado 50 años y todavía hay terrenos, digamos, que están yermos o que, aún cultivándose, pueden tener riesgo de contaminación nuclear. Incluso los norteamericanos hablaban de unos tomates que podrían estar, digamos, afectados. Estamos hablando de 50 años. Quiere decir que esos 30-40 kilómetros de exclusión que se ha establecido en torno a Fukushima están condenados a los próximos 50 años a no producir absolutamente nada. Pues posiblemente, por lo menos no a no producir, sino a que no se pueda consumir lo que allí se produzca. Con respecto a lo que nos hablaba de la disolución de los elementos radiactivos en el mar, yo estoy todavía impresionado por un reportaje que leí hace poco, parece un informe basado en datos científicos, que entre los vertidos que se han producido al mar se encuentran mucha cantidad de yodo, que en principio no preocupa tanto, pero sí de cesio 137. Que no se consigue que sea inofensivo hasta dentro de 150 años y por lo menos durante 30 es dañino. Sí, el cesio y el estroncio también se habla hoy de que se ha detectado. Y el cesio 134. El 137 es el más peligroso, ¿no? Vamos a ver, el problema de estos elementos no es tanto el hecho de que sean muy radiactivos, porque evidentemente si un elemento tiene mucha actividad, vive menos y entonces tarda menos en que sus efectos sean dañinos. Por ejemplo, el yodo. El yodo 131 es uno de los elementos que tienen una actividad muy grande y en pocos días se reduce a la mitad. Entonces, estos elementos, para reducirse a la mitad, necesitan 30 años. Entonces, en 30 años la actividad es bastante fuerte, bastante grande, es una actividad muy grande. Todo el plancton y todos los animales que se comen los peces grandes, se fijan en lugar del calcio. Todos los animales marinos, la cadena alimentaria del mar se basa sobre todo en la fijación de calcio. Las conchas de los crustáceos y los huesos de los teleósteos y todos se alimentan unos de otros. Es decir, que eso se puede ir propagando evidentemente de unos animales a otros, de unos niveles de la cadena alimentaria a otros. A mí me ha llamado la atención que usted ha apuntado que en esa escala del 1 al 7 incluso se debería de pensar el crear incluso algunos números más por encima, se apuntaba, ¿no? ¿Cuál sería, si por ejemplo la escala fuese del 1 al 10, usted qué número le pondría a este accidente? Yo sigo manteniendo lo que dije el primer día aquí, que si en una escala del 1 al 10, si Chernóbil fuera el 8, Fukushima sería el 7. Es decir, está un nivel por debajo. Eso fue a los 2 o 3 días. Sí. El accidente ya se veía que tenía un nivel muy cercano al de Chernóbil, sin llegar a Chernóbil por una razón muy simple. Hoy he oído decir, he leído en la prensa que el gobierno japonés decía que era menos grave el accidente porque en Chernóbil había habido una explosión del reactor. No es verdad. En Chernóbil no hubo tal explosión del reactor. Hubo una explosión de vapor del reactor, que se llama, que consiste en que se queda el vapor sin agua. Entonces viene el accidente, lo que llaman el accidente loca, que es un reactor que además no pudieron introducirse las barras de parada, las que absorben los neutrones, las barras de control,
y entonces el reactor simplemente se fundió. Pero la temperatura era tan fuerte y dentro estaba como moderador el grafito, que lo que ocurrió fue que el grafito empezó a arder. Entonces, el grafito fue el que, al arder, inyectó en la atmósfera las grandes cantidades de contaminación radiactiva que ocurrieron en Chernóbil, cosa que no puede ocurrir en Fukushima, porque Fukushima no tiene grafito como moderador. Y usted, que es catedrático, no es ni periodista ni político, y por lo tanto con la mano en el corazón, ¿cree que la industria nuclear no está tocada y un poco herida de muerte, o cree que al final pasará el tiempo y nos olvidaremos de que los residuos pueden tardar cientos de años en liberarse, etcétera? ¿Cómo ve el momento para un ciudadano normal que está viendo que, bueno, lo de Japón ha sido muy serio y nadie puede descartar objetivamente y al 100% que no volviera a ocurrir, no un tsunami en Garoña, pero bueno, es una central similar? Evidentemente las cosas se olvidan. Este tipo de accidentes terminan por olvidarse, o al menos el humano es capaz, la persona humana es capaz de echarle un poco de tierra y olvido a los grandes accidentes, quizás por un poco de aquello de sobrevivir en un mundo salvaje. Evidentemente todo dependerá también de cuáles sean las intenciones de la industria al respecto, es decir, de las compañías eléctricas. Yo ya he denunciado incluso por escrito que había una tendencia muy grande a sobrevalorar el cambio climático para decir que la única solución posible era la industria nuclear. Entonces es muy probable que el cambio climático vuelva a echar tierra, el calentamiento global, el cambio climático es otra cosa, vuelva a echar tierra a este accidente. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de un técnico, ¿qué se está aprendiendo de lo que está pasando en Fukushima en este mes? Pues lo primero que hemos aprendido es que no hay un solo accidente que sea igual a otro. Es decir, todos los accidentes nucleares que ha habido hasta ahora, en los que ha habido problemas con reactores nucleares, son completamente distintos. Y por lo tanto no se pueden extrapolar ni se pueden sacar conclusiones para ver qué es lo que podemos hacer en el futuro. De hecho, por ejemplo, los rusos, la Unión Soviética tardó muy poco en enterrar el reactor de Chernóbil, y aquí parece que va siendo cada vez más difícil. Lo tienen muy, muy complicado. Otra cosa que hemos aprendido, y que quizás sea la única lección que podamos sacar seria de todo esto, es que no estamos capacitados todavía los humanos para controlar la energía nuclear a los niveles en los que pretenden que lleguemos. Y tal y como están las cosas, y por la información que tiene, que no es toda la que hay, porque bueno, no es toda la que tienen las autoridades japonesas, porque no toda se está haciendo pública, pero por la información que tiene, debemos prepararnos para que este tránsito en Fukushima hacia la normalización de la central, o al menos hacia el control de la central, dure mucho más tiempo. Yo creo que sí, que va a ser bastante difícil el llegar a controlar por lo menos alguno de los reactores. El que está más dañado, que parece que es el 2, es muy complicado, porque primero habría que vaciar las piscinas de combustible gastado, y eso significa llevar transporte, sacar de allí el material, porque enterrar un reactor es fácil, es pequeño, relativamente pequeño. En las piscinas de material gastado hay enormes cantidades de material radiactivo, y enterrar eso no es evidentemente fácil. Los soviéticos, en el caso de Chernóbil, tuvieron que excavar un túnel por debajo del reactor para precisamente hacer que el peso del sarcófago que iban a construir encima no hundiera el terreno y se filtraran el material fundido al resto del terreno. Es decir, que no es nada fácil. Pues seguiremos muy atentos y, bueno, quizá tengamos que pedirle ayuda algún otro día. Espero que no. Espero equivocarme. Tal y como están las cosas, no parece que sea tan sencillo. Profesor Gutiérrez, le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ocuparnos de más asuntos en la noche en 24.